gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Bien, hermanos, así que hoy seguimos avanzando. Estamos con Primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 27, y es una sección en la cual el Señor nos advierte a los creyentes acerca de distintas situaciones que pueden venir a la iglesia, así como en el tiempo ya del mismo apóstol Juan ya existían falsos maestros. Él nos comunica eso diciéndonos que estamos en el último tiempo. Es lo que hemos hablado la semana pasada en el verso 18. El apóstol Juan dice de que estamos en el último tiempo. Y recordaremos, hermanos, qué significaba para el apóstol Juan, que es lo mismo para nosotros, de qué es lo que significa estar en el último tiempo. Y bueno, viene a ser desde el inicio de la iglesia o desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo partió ascendiendo a los cielos. Nuestro Señor Jesucristo desde su primer advenimiento viene a ser los últimos tiempos hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne. Esto incluye el tiempo de la iglesia que estamos ahora, el tiempo de la iglesia, e incluye también el tiempo de la gran tribulación que vendrá al mundo en un futuro, ya no podríamos decir un futuro lejano, sino en un futuro que cada vez más se advierte de que es cada vez más cercano. El Señor está preparando las cosas y cada vez estamos siendo testigos de lo que Daniel en su momento dijo, de que la ciencia avanzaría. Estamos siendo testigos de ello y, hermanos, esto está avanzando ahora a paso firme, la venida o el gobierno del anticristo. Las cosas se están preparando. Bien, entonces, habiendo hablado acerca de esto, de lo que era el último tiempo, en el verso 18, hoy nos vamos a enfocar, queridos hermanos, en el verso 19. Hoy vamos a hablar específicamente acerca del capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versos 19 y 20. Bien, quiero que por favor me acompañen con sus Biblias. Vámonos allí a Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 20, bien, para poder entender el contexto, bien. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 20, dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien. Así es que esta es la manera en la cual el apóstol Juan da esta advertencia y comunica a los hermanos en la fe de que debemos de tener cuidado. La iglesia hoy más que nunca debe de tener cuidado de los falsos cristos. La iglesia hoy más que nunca debe de tener cuidado de poner su corazón en aquellas cosas que no son del Señor. Bien, mientras estudiaba este tema de la semana pasada y un poquito como resumen hoy, recordaba también de que hace unos meses atrás estuve mirando un documental sobre un supuesto Cristo, un surcoreano que reside en los Estados Unidos, ¿no? Una familia
una pareja de padres estaba haciendo una demanda contra una organización, entre comillas, una organización cristiana, a la cual una de sus hijas se había metido, ¿no? Conoció a ciertos jóvenes de esa supuesta iglesia. Estos jóvenes eran muy dinámicos, muy divertidos, hacían música, entre comillas, música cristiana. Ella conoció a este grupo y poco a poco se fue enrolando dentro de ese grupo. Luego la metieron dentro del grupo de tal manera que ella vino a ser también parte de esas filmaciones, de los videos que se iban haciendo, hasta que llegó cierto momento donde ya le pidieron a ella que tenía que ser fidelidad, ¿no? Que tenía que tomar una decisión, o ser parte o no ser parte, entre comillas, de esa iglesia, ¿no? Pero dentro de lo que ella, si aceptaba ser parte de esta iglesia, ella tenía que firmar un pacto de confidencialidad. Es decir, que ella no tenía que mencionar nada de lo que ocurriese al interior de esa organización. Así es que ella agarró, ya firmó ese documento y se metió de lleno, salió de la casa de sus padres, se fue a vivir dentro de esa comunidad. Y lo cierto es de que sus padres ya al final terminaron denunciando a la organización, porque si bien había un pacto de confidencialidad al interior, pero ya era como un silencio a gritos, que al interior habían violaciones. El supuesto Cristo, este surcoreano, decía de que él era el Cristo, él era el Salvador, y que toda persona que estaba con él iba a salvar su vida eternamente, ¿no? Pero curiosamente, él era el principal violador también al interior de la organización, y además de muchas cosas como esclavitud también dentro de ese lugar. Así que, hermanos, el apóstol Juan ya nos recuerda hace 2000 años, el apóstol Juan nos dice, hermanos, hay muchos Cristos, pero el anticristo, el principal, también dice, ya viene, ¿no? Ya viene. Y nosotros, hermanos, debemos de estar atentos a esto. ¿Y de qué manera? Hoy vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Juan en sus escritos. Nos dice aquí lo siguiente. En el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que la construcción griega de Juan enfatiza que aunque una vez estuvieron entre los apóstoles, nunca estuvieron realmente alineados con sus enseñanzas. Eso lo vemos en 1 de Juan 1:3. Por favor, si puede leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Su salida, o la salida de estas personas, reveló públicamente su rechazo a la doctrina apostólica. Veamos qué es lo que nos dice allí 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es. Hermanos, lo cierto es que estos anticristos, ellos tienen un espíritu totalmente contrario a nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Y también están lejos de la manera en la cual también viven los verdaderos creyentes. Ellos, si bien vinieron a ser en cierto momento tal vez parte dentro de lo que vino a ser el terreno eclesial dentro de la iglesia, pero sin duda alguna su vida, su vivencia poco a poco se va mostrando que es totalmente opuesto a lo que son a los verdaderos creyentes. Sin duda se trata de falsos profesantes. Ellos durante un tiempo se hicieron pasar por verdaderos cristianos. Juan distingue aquí dos grupos. Ellos, es decir, los que salieron, y luego Juan dice nosotros, es decir, los que permanecen en la iglesia. Como si Juan, por ejemplo, dijese, ellos salieron
nosotros quedamos. Esto quiere decir que la congregación salió, o que de la congregación salió un grupo que la abandonó y se desvinculó de ella. Todos en algún momento, hermanos, hemos sido testigos de personas a quienes hemos considerado hermanos en Cristo, que estuvieron entre nosotros, compartieron con nosotros, disfrutaron con nosotros, estuvieron en la comunión entre nosotros, pero en algún momento de sus vidas simplemente decidieron abandonar y se desvincularon del Señor y de la iglesia. Si ellos, los anticristos, los falsos maestros, realmente hubieran pertenecido a la comunión apostólica, habrían permanecido. Al marcharse demostraron su verdadera naturaleza como falsos maestros, como por ejemplo Judas Iscariote destaca como ejemplo de este triste fenómeno. Dejó a los apóstoles porque no era de ellos. Bien, veamos allí qué nos dice Mateo, por ejemplo, capítulo 26, verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Vemos allí por las Escrituras de que antes de que Judas tomara y lo hiciera prender al Señor, Judas estaba entre los 12. Cuando el Señor en algún momento dijo, alguien de ustedes me va a entregar, lo cierto es que ninguno, absolutamente ninguno dudaba de Judas. Quizás por allí pudo haber alguna duda de algún otro, pero Judas no estaba precisamente entre aquellos entre quienes ellos dudaban. Y Judas vino a ser parte del ministerio de los 12. Pero el Señor también a la vez dijo claramente, si bien yo os he elegido a vosotros, pero uno de vosotros es diablo, ¿no? En Juan también vemos allí, Juan capítulo 6, versos 61 al 66, dice lo siguiente, lo leo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, acerca de lo que él había hablado, de que él era el pan de vida, él dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí vemos claramente de que a través del mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje de la verdad, el mensaje de que Él era Dios, de que Él era el Hijo de Dios, de que el Padre y Él son uno solo, y todas estas verdades que Él mencionó, lo cierto es que no gustó a muchos de ellos. Y muchos dijeron, esto a la verdad es muy duro de poder soportar, y muchos de ellos dieron vuelta hacia atrás, pero principalmente allí menciona de que también había aquel que le iba a entregar. Así que frente a los falsos maestros que predicaban lo que no era verdad, la iglesia, en este caso nosotros, queridos hermanos, como la iglesia del Señor, hemos recibido la verdad de la palabra de Dios para que sea proclamada. Usted y mi persona tenemos esta gran responsabilidad de proclamar la palabra de Dios. Esto, hermanos, no es una única responsabilidad de liderazgo. El proclamar la palabra del Señor no es solamente para los líderes de la iglesia, no es solamente para el pastor, no es solamente para los ancianos o líderes de ministerio.
La palabra nos indica allí en Mateo capítulo 28 de que nuestro Señor Jesús le dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada creyente, cada verdadero hijo del Señor tiene esta responsabilidad de comunicar la palabra del Señor tal cual, de manera como Él la ha enseñado. Así que esta es la responsabilidad de la iglesia, es sostener sólida, firme, inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Es un tesoro que ha sido entregado y que no solo debe conservar, sino que también cada creyente debe exhibir ante todos. Toda iglesia, y ojo con esto, queridos hermanos, toda iglesia que tergiversa la doctrina, que genera contenciones en torno a ella, que no la coloca como principal, sino que la palabra de Dios es relegada a un papel secundario, toda iglesia que permite eso prácticamente destruye su razón de ser. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y lo ponemos en un segundo o tercer plano, si nosotros damos más prioridad a activismos, a cosas en las cuales o a juegos o a recreaciones o a que nuestro hermano o la visita se sienta cómodo, y si parte de esa comodidad consiste en que solamente yo dé nada más unos minutitos de la palabra de Dios y lo demás venga a ser el jolgorio, el disfrute y todo lo demás, hermano, la iglesia está perdiendo su razón de ser. La iglesia está perdiendo su razón de ser, porque la iglesia, la palabra del Señor dice de que ha sido creada la iglesia para ser guardiana. La iglesia es la guardiana, ¿cómo podría decir? El baluarte, el templo y baluarte de la verdad, es lo que dice el apóstol Pablo. Bien, así que esto es, como creyentes nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Todos los falsos maestros abandonaron la comunión apostólica porque no creían en lo que creían los apóstoles. Por eso es que Juan dice que aunque estuvieron entre nosotros, Juan dice, no eran de nosotros. Ellos abandonaron esa comunión con la iglesia porque sencillamente no creyeron en lo que los apóstoles enseñaban. No salieron con la bendición. Ellos no salieron con el respaldo de los apóstoles, sino que se rebelaron contra la verdad. Al hacerlo, se alinearon con el sistema mundial y sus doctrinas falsas. Hermanos, hay algo en lo cual cuando lo oí se me hizo un nudo en la garganta al recordar a un hermano muy querido entre nosotros de hace por lo menos unos 30 años, ¿no? Un hermano en el cual vino a ser miembro de esta iglesia y que la iglesia agarró y le dio pasaje de ida, ¿no? Para que él sea misionero de nuestra iglesia, le dio pasaje de ida para que él pueda ir y comunicar el evangelio, ¿no? Luego se supo de él de que había en ese tema de las misiones y estar preparándose y seguir comunicando la palabra. Este hermano llegó allá a la misión suiza, en el Beni, ¿no? Y luego de estar allí en el Beni, con la palabra, él llegó a ser docente allí en la misión suiza. Tenemos un buen grupo de hermanos de aquí de Lomerío, quienes yendo a capacitarse al Beni, llegaron a ser justamente discípulos, estudiantes de este hermano que salió de esta iglesia como misionero. Hermanos, hay tremendas historias de este querido hermano, tremendas historias. No sé si Anita, ¿te acordás el nombre del hermano en el Beni? ¿Te acordás su nombre? Se me fue su nombre de este querido hermano, pero ha sido uno de los pocos misioneros que ha salido de aquí hace como 30 años, hermanos, ¿no? Pues así es que por ejemplo, fue un hermano, Zenón Maita, así es, Zenón Maita.
ha partido a la presencia del Señor hace unos 5 años. Este hermano Zenón tuvo la bendición, tuvo el respaldo de la iglesia, ¿no? Él se fue con la venia, con la oración de la iglesia, se fue a comunicar la palabra del Señor. Y fue un pasaje de ida sin retorno. Allá en el Beni formó su familia, allá en el Beni enseñó en la misión suiza, además vivía también de otras formas, también él buscaba ganarse la vida. Pero hermano, realmente puedo decir de este hermano que tuvo victoria en el Señor, que cumplió realmente su vida y ministerio delante del Señor como misionero, ya que el Señor lo utilizó muchísimo dentro de la misión suiza. Y es así la manera en que cada creyente debe de salir de una iglesia, con la venia, con la bendición, con el respaldo de la iglesia, para que pueda seguir sirviendo al Señor donde esté. La palabra aquí nos indica, por ejemplo, de cómo Juan amplió esto acerca de estos falsos maestros, ¿no? Que se fueron sin la bendición, sin el respaldo e incluso se rebelaron en contra de la verdad. Allí que nos dice en 2 de Juan, versos 7 al 11. Hermano Francisco, 2 de Juan, versos 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Allí vemos, hermanos, que la palabra común que utiliza en estos versos de 2 de Juan es la palabra perseverar, ¿no? Todo aquel que no persevera en la verdad de la palabra de Dios y viene y enseña una falsa doctrina, dice, hermanos, no le digan bienvenido para que no participen de sus malas obras. No le digan bienvenido. Y cuando quizás allí, hermanos, tenemos la visita tal vez por allí de un testigo de Jehová o la visita de un mormón, hermanos, será importante estar preparados para agarrar y de muy buena manera, como nos dice allí, Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, dice de que todos y cada uno de nosotros debemos estar preparados para dar razón de nuestro Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo, a todas aquellas personas que nos piden a nosotros, que nos piden evidencia o que nos piden claridad acerca del mensaje de nuestro Señor Jesús. Lo que estamos queriendo aquí decir, hermanos, acerca de esto es que como creyentes yo no puedo agarrar y permitir que una persona, quien está dando un falso evangelio, yo ser un inversionista o ser una persona que le dé mi casa para que esta persona venga y viva y de repente utilice mi casa como un lugar en el cual sea su descanso para luego ir y engañar a las demás personas. O con los recursos que yo le pueda dar, pueda ir y seguir engañando a las demás personas. En eso es lo que el apóstol Juan dice, cuidado con esto. Para ello, hermanos, entonces nosotros tenemos que tener evidentemente conocimiento claro de la palabra de Dios. Hermano, el conocimiento de la palabra de Dios no es exclusivo solamente del liderazgo. Si bien los líderes son los llamados evidentemente a tener un conocimiento vasto de la palabra de Dios, pero eso no quita de que usted no conozca y no deba de perseverar en la sana doctrina. Tanto usted como cada uno de los líderes, cada uno de nosotros somos responsables de conocer cada día más al Señor por medio de su palabra. Así es que
Esto demuestra que la verdadera comunión no consiste solo en estar juntos físicamente, sino en estar unidos en torno a la verdad de la palabra de Dios. El Señor quiere que nuestra unidad no esté fundamentado en una unidad de confraternidad, que somos amigos, que somos pinky, que porque tenemos el mismo deporte, porque nos gustan las mismas cosas. El Señor no quiere eso. El Señor quiere de que la base de nuestra unidad sea específicamente su palabra. Su palabra debe de ser para nosotros ese aceite, ese aspecto que fortalezca la unidad entre nosotros como creyentes, el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando se abandona la verdad, la verdadera comunión se vuelve imposible. Alejarse de la enseñanza de los apóstoles, preservada para nosotros en el Nuevo Testamento, conduce inevitablemente a la división y a movimientos falsos. Es la doctrina de los apóstoles la que une a los creyentes, uniéndonos en comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Veamos lo que nos dice allí 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es, esto ya nuestro hermano lo había leído hace unos minutos atrás, pero es para recalcar, hermanos, allí la unidad entre nosotros está dada porque hay una unidad primeramente del creyente con Dios. Esa unidad es la que tenemos por medio de su palabra. La unidad nunca debe buscarse a costa de la verdad. Cualquier unidad construida aparte de la palabra de Dios es falsa. Y en última instancia viene a ser completamente destructiva. Allí la palabra nos muestra de que estas personas, los falsos maestros, ellos no es que alguien los echó, sino de que ellos simplemente tomaron la decisión de irse, ¿no? Aquí es donde Dios pone de manifiesto quiénes son realmente los verdaderos creyentes, porque solamente Él conoce la realidad del corazón del hombre. El Señor conoce la realidad del hombre. ¿Qué nos dice allí en 1 Corintios 11:19? Lo leo yo aquí, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El apóstol Pablo escribía allí a la iglesia en Corinto y le decía: hermanos, es verdad de que entre ustedes tiene que haber, ¿no? Tiene que haber en cierta medida esas disensiones, como que esos choques justamente, porque esto es lo que va a mostrar, va a evidenciar quiénes son realmente los que son aprobados delante del Señor. Porque aquellos quienes sean aprobados son aquellos quienes permanecerán en la correcta doctrina de la palabra de Dios. Y quienes tengan oídos para escuchar a doctrinas de demonios, agarrarán y simplemente saldrán y se irán. Eso es lo que nos muestra. Es preciso recordar que no todos los que dicen Señor, Señor, son verdaderamente suyos. El Señor dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Evidentemente, hermanos, todo aquel que no estará dentro del reino de Dios serán aquellas personas quienes de manera externa simplemente cumplían ceremonias, ritos, oraciones y lo que sea, pero externamente, porque internamente, lastimosamente, el Señor no había hecho absolutamente nada en su vida. No todos los que aparentan una gran espiritualidad han nacido de nuevo. Estos falsos creyentes, cristianos aparentes, meros profesantes, ellos se reunían en la iglesia. Como ocurrió también cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Gálatas capítulo 2, verso 4, dice así, de que el apóstol Pablo dijo: estos falsos hermanos, introducidos a escondidas,
que entraban para espiar, dijo el apóstol Pablo, espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para luego reducirnos a esclavitud, ¿no? Estos falsos hermanos que allí, como dijo Judas también, ¿no? Que entraron encubiertamente, entraron sutilmente, entraron para ver la libertad que había dentro de la iglesia, la unidad de la iglesia, para luego ellos tratar de destruir justamente esa unidad que se tenía en Cristo. Así que, hermano, esto es importante para nosotros como creyentes, a que lo tomemos en cuenta. Ahora continuamos con el verso 20, primera de Juan 2:20. Dice allí, pero vosotros, hermanos, tenéis la unción del Santo, dice allí Juan, pero vosotros, hermanos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que Juan está queriendo decir con esto? A diferencia de los falsos maestros, los creyentes lectores de Juan podían reconocer la verdad porque ellos tenían una unción. La unción, ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan agarra y él escribe esto, la pregunta para nosotros es, ¿qué significa cuando Juan dice, vosotros tenéis la unción? Esta palabra unción viene de la palabra griega crisma, ¿bien? Y esta palabra griega crisma es un sustantivo, no es un verbo. Entonces, cuando Juan habla aquí de esta palabra crisma, esto se está refiriendo al hecho de que algo en lo cual fue ungido, esa es la palabra crisma, algo en lo cual fue ungido con el Espíritu Santo. Bien, veamos por favor allí Isaías 61:1, quizás como un breve ejemplo, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así es, esto fue una profecía que se hizo acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová vino sobre mí, ¿no? Esto está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. También esto es muy notable en los evangelios, cuando en Mateo 3:16 también nos habla acerca de esto, en el bautismo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así es. Así que esto nos habla de que el Espíritu Santo vino a ungir a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos allí en la profecía dada en Isaías. Lo vemos también en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó. El Espíritu Santo vino como en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Y también eso lo vemos en nosotros mismos. El cristiano, al creer, también fue dotado con el Espíritu Santo. Cuando Juan dice, y vosotros, hermanos, fuisteis, ¿no? Tenéis la unción, está queriendo decir de que el Espíritu Santo es quien está en la vida del creyente, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, también lo menciona Pablo en Romanos capítulo 8, verso 9. Así que Juan se refiere con el sustantivo crisma, unción, al Espíritu Santo, como es una enseñanza general en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo que unge al creyente procede. ¿De quién procede? Procede del Hijo y también procede del Padre. Por esta razón Juan dice que es del Santo quien procede la unción y hace una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Bien, a esto es lo que el Señor allí se refiere, o el apóstol Juan se refiere aquí cuando dice, hermanos, vosotros tenéis la unción del Santo. La unción es una referencia específica a el Espíritu Santo,
y cuando dice allí del Santo, está haciendo una referencia a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, profetas, sacerdotes, reyes eran ungidos con aceite para separarlos al servicio de Dios. En el Nuevo Testamento, en la salvación, Cristo unge a los creyentes con el Espíritu que habita internamente en ellos. Veamos por favor 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu nos marca como pertenecientes a Dios y nos permite discernir la verdad del error. Hermanos, aquí lo vemos claramente. En Apocalipsis también nos habla de otro tipo de sello, ¿no? Básicamente la humanidad, hermanos, la humanidad va a tener dos tipos de sellos, ¿no? Uno es el que hoy tenemos los creyentes. La palabra de Dios nos dice que en cuanto el creyente recibe la salvación de Dios, en ese momento de la salvación es porque el Espíritu Santo ha venido y ha justificado, ha declarado justo a ese creyente, le ha dado salvación, se han perdonado sus pecados y ha venido a ser regenerado. Todo esto hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Al bautizar al creyente, estamos hablando de un bautismo en el cual el creyente viene a ser bautizado por el Espíritu Santo cuando luego de que antes esa persona era condenada y listo para ir al infierno, viene a ser bautizado por el Espíritu Santo, es decir, sacado de allí para venir y ser parte de la nueva familia de Dios. Y esa nueva familia es la familia espiritual, es la iglesia universal. No estoy hablando solamente como esta iglesia, como una iglesia local, sino que estoy hablando como parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes desde el Pentecostés, todos nosotros hasta que se cumpla la plenitud de todos quienes serán salvos, todos ellos somos parte de la iglesia y venimos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, y al ser bautizados, hermanos, dice la palabra, recibimos el sello del Espíritu. El Espíritu Santo es el sello en nosotros. El Espíritu Santo viene y mora en el cuerpo del creyente. Entonces, esos son, por un lado aquí, los creyentes que tienen el sello, que tenemos el sello, y por el otro lado, la Biblia en Apocalipsis también nos habla del sello de la bestia. Todos aquellos que no sean creyentes, que no sean hijos de Dios, durante el periodo de la gran tribulación, dice la palabra, la humanidad, todos tendrán el sello de la bestia. Y eso, hermanos, nadie se lo podrá quitar. Una vez la persona llegue a tener el sello de la bestia, jamás se le podrá quitar y lastimosamente estará listo para condenación. Así que el Espíritu, hermanos, es que nos marca como pertenecientes a Dios y nos permite discernir la verdad del error. Dios no deja a sus hijos indefensos. Desde el momento de la salvación, los creyentes reciben una verdadera unción, el Espíritu Santo, que mora internamente en ellos, toma la palabra inspirada de Dios y prepara a los creyentes para discernir la verdad, mantenerse firmes en ella y resistir el engaño. Hermanos, para que el Señor haga eso en nuestras vidas, se requiere de que todo creyente, de manera disciplinada y con mucha devoción, cada día nos acerquemos a la palabra de Dios para estudiarlo, para conocerlo. Esdras capítulo 7, verso 10 debe de ser algo que debemos de tener mucho en nuestra mente. Esdras capítulo 7, verso 10, por favor, hermano Francisco. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra allí con respecto a Esdras. Dice que él había predispuesto su corazón
para inquirir, dice, en la palabra de Jehová. Eso fue lo que hizo Esdras. La frase "y conocéis todas las cosas" no significa que los creyentes lo sepan todo automáticamente. La palabra griega pantes, que es la palabra todos, modifica el sujeto, significando de que esto que significa, o sea, todos lo sabéis. Eso es lo que significa allí en esta parte de este verso 20, en lo que Juan menciona. Juan afirmaba que todo creyente comparte este conocimiento, no que cada creyente lo sepa todo. Además, Juan no estaba enseñando que el Espíritu Santo dé revelación nueva o que dé una revelación adicional, como algunos sostienen. Más bien, el papel del Espíritu es iluminar y aplicar la verdad de Dios que ya ha revelado a través de los apóstoles y profetas en las Escrituras. No se trata de esto de que, como algunos por allí dicen, ¿no? El Señor me ha revelado esto. El Señor me mostró en visión aquello. El Señor me ha dicho esto. Hermano, la palabra de Dios ya está escrita. La palabra de Dios está completa. No hay nada más que añadir a la palabra de Dios. Nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos, esos 66 libros para que nosotros conozcamos cada vez más al Señor por medio de las Escrituras. El punto de Juan era que incluso los jóvenes creyentes poseen una unción genuina de Dios, lo que les hace capaces de entender y aplicar la palabra. Hermanos, dice de que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El Espíritu Santo, mientras el creyente va estudiando la palabra de Dios, requiere evidentemente cierta disciplina en la lectura de la palabra, pero no solamente se requiere un tema de disciplina académica. En realidad también está del otro lado, lo otro que es importante es que el Espíritu Santo es quien va dando claridad al creyente en cuanto a lo que dice las Escrituras. Si nosotros leemos así desde un punto de vista netamente académico la palabra de Dios, hermanos, estaríamos pecando a no dar lugar al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo realmente dé discernimiento al creyente. Pero también no podemos agarrar y simplemente espiritualizar cuando es necesario de que el creyente dé su tiempo, se prepare también para poder, tanto de una manera académica, pero también por el otro lado una dependencia del Espíritu Santo, el creyente pueda conocer y sea capaz de entender la palabra de Dios y aplicarlo en su vida. Vamos aquí al último diapositiva. Dice, debido a que los apóstoles y profetas registraron fielmente la palabra de Dios por inspiración del Espíritu, los creyentes no necesitan maestros especiales con conocimiento secreto. Los creyentes no necesitamos. El gnosticismo es eso, justamente lo que hace. Hay entre algunos, o sea, la mayoría son del común, que conocen, digamos, ya lo que está ahí, pero hay algunos que son elevados, hay algunos que están por encima, hay algunos que tienen conocimientos místicos más profundos. Y eso, hermanos, la palabra de Dios no nos enseña. Aquí claramente nos muestra de que la palabra de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, le muestra al creyente, le muestra a todo creyente, no es de interpretación privada. Todos los creyentes en el Señor tenemos la capacidad de comprender la palabra de Dios. No se trata de que hay conocimientos secretos dentro de la Biblia. Ya tenemos la verdad preservada para nosotros en las Escrituras y el Espíritu mismo sigue enseñándonos a todos y cada uno de nosotros. Terminamos con este capítulo 2 de 1 Corintios, versos 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, hermanos, así es que, como hemos visto en estos versos 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra de Dios claramente nos está demostrando de que entre nosotros aún probablemente habrán personas que, habiendo compartido entre nosotros, ¿no?, habiendo sido testigos de las cosas del Señor en su iglesia, aún así decidirán salirse de la iglesia en apostasía, ¿no?, dejando de lado la palabra de Dios. Y también nos muestra más adelante, en el verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Allí nos está mostrando de que tenemos el Espíritu Santo que ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre. El Espíritu Santo cada creyente tiene en su vida. Dice la palabra en 2 Corintios de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Así que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos da la capacidad de discernir y de poder entender con claridad las Escrituras. Todos los creyentes tenemos la misma capacidad. Ahora, evidentemente, es necesario que aquellos creyentes a los cuales Juan llamó hijitos, aquellos brefos, aquellos niños en la fe, es necesario de que ellos pasen por un proceso de discipulado, que los anime, que los alimente espiritualmente por medio de la palabra, que vele por ellos en este proceso de crecimiento, hasta que estos hermanos evidentemente puedan crecer en la fe, crecer en su conocimiento del Señor, y que a partir de allí ellos por sí mismos puedan continuar, como sucede evidentemente en las familias, ¿no? En las familias, nuestros padres que nos han tenido, nosotros nacimos de la pancita y estuvimos allí recibiendo la leche, pero fuimos creciendo. Al principio la leche, y que nos cambiaban y que nos cuidaban, pero seguimos en ese proceso de crecimiento. Jugamos, disfrutamos, estudiamos, crecimos, y llegó un tiempo donde ya nuestros padres en algún momento nos dijeron, ya estás listo, ¿no? Puedes seguir, hijito, tu camino, ¿no? Así que en cierta medida en la iglesia es igual. La iglesia estamos para cuidar de los hermanos, para cuidarnos mutuamente, para animarnos, para exhortarnos, para redarguirnos, para juntos crecer en la palabra de Dios, ¿no? Y para servir al Señor, para adorar al Señor. Para eso el Señor nos ha puesto. Bien, ahora hermanos, vamos a ir brevemente a algunas preguntas. No sé si habrá algunas preguntas que tengamos a raíz de estos 3 versículos, versos 18, 19 y verso 20 del capítulo 2. ¿Le entregaron allí? ¿Las preguntas están allí también? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, que tal vez se tenga con respecto a esta sección del verso 18 al 20? Si no hay preguntas de ustedes hacia mí, entonces va a ser preguntas de mí hacia usted. Como dirían en el colegio, ¿no? Salvados por la campana, ¿no? ¿Alguna duda, hermanos? Las preguntas las tienen ahí. En la medida que hemos ido avanzando, ¿se puede responder las preguntas? ¿Se puede responder? ¿Hay claridad? ¿Qué dice mi hermano Gonzalo? ¿Hay claridad? ¿Hay respuesta que ya está? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice mi hermano Santiago? No sé si ha tenido la oportunidad de leer. ¿Te entregaron, Santiaguito?
Lo tenés ahí, ¿ya? Hermana Daría, ¿se entiende? Las preguntas se pueden responder. ¿Ya? Ok, hermano Javier, ¿se comprende? Bueno, ok. Bueno, como diría el dicho, ¿no? En vista que el muerto no habla, vamos a dar por concluido esta parte de la sección. No hemos terminado todavía, es hasta el verso 27, pero vamos yendo poco a poco, por supuesto, en conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, por favor, les pido siempre estemos atentos. Y lo que hoy hemos aprendido, por supuesto, nuestro hermano Francisco seguramente hasta el día de hoy nos enviará las diapositivas para que si algo por allí nos faltó rellenar, lo rellenemos, y aún las mismas preguntas van a ser respondidas en base a lo que hoy se ha enseñado y con las diapositivas que se van a enviar. Pero hermanos, les animamos, no dejemos de estudiar la palabra del Señor, no dejemos. Y sobre todo, no se trata tanto aquí, no se trata de que tengamos una cabeza grande y un corazón chiquitingo, ¿no? Sino que se trata que en la medida en que el Señor va trabajando en nuestra mente, su palabra, eso hace también que nuestro corazón se ensanche y estemos con más deseos de buscar al Señor, con más deseos de servir al Señor, con más deseos de estar en comunión con Él. ¿Bien? Así que tomémoslo, queridos hermanos, esto muy, muy en cuenta. Vamos a orar. ¿Bien? Amado Señor, te agradecemos, Padre, por darnos semejante privilegio de poder en libertad tomar tu palabra e ir conociendo poco a poco cada vez más y más. Gracias principalmente por estudio de las cartas joánicas, primera, segunda y tercera de Juan. Señor, te pido, danos, Señor, comprensión, danos entendimiento, danos discernimiento por medio de tu palabra. Te encomendamos, Padre, que por favor obres en nuestras vidas. Estamos en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.